Hola, en esta lección vamos a ver cómo conviene definir la simetría de una hamiltoniana de tal forma que podamos asociar cantidades conservadas con grupos uniparamétricos o familias uniparamétricas de transformaciones canónicas que dejen un invariante a una hamiltoniana en el sentido que vamos a tratar más adelante. Comencemos por recordar qué es lo que estábamos tratando previamente cuando hablábamos acerca de simetrías de una lagrangiana y más específicamente en simetrías variacionales de una lagrangiana, tal como se definió en las lecciones anteriores. Como vimos, toda simetría variacional de una lagrangiana es un cambio de coordenadas, en eso consisten esas transformaciones, que resulta que dejan invariante la forma de las ecuaciones de movimiento correspondientes a la lagrangiana que estamos tomando. Vimos también que al revés no es válida la implicación, es decir, podemos tener cambios de coordenadas que dejan invariante la forma de las ecuaciones de movimiento, pero no necesariamente van a dejar invariante a la lagrangiana, en el sentido de que esas transformaciones puede que no sean simetrías variacionales de la lagrangiana que estemos empleando. Específicamente vimos el caso de la ecuación de movimiento para una partícula libre, vimos cuáles son las transformaciones que dejan invariante dicha ecuación y encontramos que la familia de transformaciones que dejan invariante esta ecuación tiene más parámetros que la familia de simetrías variacionales de la lagrangiana estándar para este caso de una partícula libre. Vamos a ver ahora unos ejemplos en donde se puede apreciar que las simetrías variacionales de una lagrangiana efectivamente nos dan transformaciones que dejan invariante la forma de las ecuaciones de movimiento correspondientes. ¿Qué significa todo esto? Bueno, en la lección 8 comprobamos que esas transformaciones, que se pueden ver como transformaciones de Galileo, aquí la S sería un parámetro que tendría unidades de velocidad, suponiendo que Q es, por ejemplo, una coordenada cartesiana. Entonces vimos que esas transformaciones son simetrías variacionales de la lagrangiana estándar para una partícula de masa m que se mueve en un campo gravitacional uniforme con aceleración g en una sola dimensión. Esa lagrangiana claramente nos lleva a esta ecuación de movimiento que simplemente nos dice que la aceleración es igual a menos g. Ahora, lo que podemos ver es que cuando se realiza esa transformación de coordenadas, efectivamente la forma de esta ecuación no cambia. Porque si calculamos ahora no q dos puntos, sino la segunda derivada de la q' con respecto a la t', bien, en este caso t y t' son iguales, así es de que derivar dos veces la q' con respecto a t' es lo mismo que derivar dos veces la q' con respecto a t, lo cual se puede realizar muy fácilmente. Lo que tenemos que hacer es derivar lo que se obtiene de derivar una primera vez. Eso es lo que sale, pensando que la S es un parámetro que no depende de las coordenadas o del tiempo. Así es de que en la primera derivada esto es lo que obtenemos, y si volvemos a derivar, de acuerdo con lo que acabo de decir, lo que obtenemos es simplemente q dos puntos, pero la ecuación de movimiento que aquí nos interesa es que q dos puntos es igual a menos g, y lo que estamos entonces comprobando es que en las nuevas variables la ecuación de movimiento tiene exactamente la misma forma. La segunda derivada de q', ahora con respecto a t', es igual a menos g. Un ejemplo un poquito menos trivial es este que aquí aparece, que también ya tratamos en la lección 8. Ahí habíamos visto que otra familia de simetrías variacionales para la misma lagrangiana que acabamos de ver es esto que aparece aquí. Aquí la S es un parámetro sin dimensiones y definitivamente estas transformaciones se ven bastante más extrañas que las transformaciones de Galileo. Aquí no nos interesa mucho el significado geométrico de las transformaciones, sino simplemente mostrar que, en efecto, estas simetrías variacionales dejan invariante la forma de la ecuación de movimiento que se obtiene de la lagrangiana que veíamos arriba. En este caso, lo que podemos hacer primero, cosa que ya hicimos antes en la lección 8, es calcular la primera derivada de q' con respecto a t', y eso lo podemos hacer ya sea utilizando la regla de la cadena o tratando, como veíamos, la derivada como un cociente de diferenciales. El resultado es exactamente el mismo. La derivada de t con respecto a t', aquí lo podemos ver, s a la menos s,
y la derivada de q' con respecto a t, aquí también se obtiene fácilmente. Recordemos, la s no depende de t, así es de que eso es lo que obtenemos al derivar una primera vez. Distribuyendo este factor sobre los términos que se encuentran aquí dentro, esto es lo que se obtiene. Y ahora necesitamos calcular la segunda derivada de q' con respecto a t', básicamente con el mismo procedimiento que utilizamos antes. Así es de que otra vez de esta derivada tenemos el factor e a la menos s, y si derivamos con respecto a t esto que teníamos previamente, claramente lo que se obtiene es esta expresión. De nuevo, distribuyendo esta exponencial sobre estos términos, se puede ver que este primero y este segundo término se pueden reunir de esta forma, y esto es lo que se obtiene. Esta exponencial y esta se cancelan, de tal manera que lo que uno aquí puede apreciar es que si la ecuación q dos puntos igual a menos g se satisface, todo esto desaparece, y lo que obtenemos es que la segunda derivada de q' con respecto a t' también es igual a menos g. O sea, vean que estas dos ecuaciones tienen la misma forma, pero en un caso aparecen las variables no primadas y en otro caso aparecen las variables primadas. Ese es el significado de las simetrías variacionales, con la particularidad de que no solamente dejan invariante la forma de las ecuaciones de movimiento, sino que se relacionan de una manera especial con la lagrangiana, y como vimos, eso nos permite asociar una cantidad conservada con ese tipo de simetrías. Vamos a ver que en el contexto hamiltoniano también nos van a interesar transformaciones que mantengan la forma de las ecuaciones de movimiento, pero en este caso tiene sentido restringirnos a transformaciones que sean canónicas. Recuerden, las transformaciones canónicas las tenemos definidas cuando hablamos del formalismo hamiltoniano, donde las coordenadas son q's y p's, a diferencia de lo que ocurre en el formalismo lagrangiano, donde la lagrangiana típicamente depende de las q's, q puntos y t. Allí no tenemos el concepto de transformación canónica, aquí sí, y precisamente nos vamos a limitar a transformaciones que sean canónicas y que al mismo tiempo dejen invariante la forma de las ecuaciones de movimiento. Vamos a comenzar viendo un ejemplo para entender cómo funciona todo esto. Entonces, el ejemplo que vamos a tomar es sumamente sencillo. Aquí la idea es que, pues, aunque las operaciones, los cálculos que vamos a hacer en ocasiones pueden ser un poquito largos, de todas formas, estamos aquí tratando un ejemplo extremadamente sencillo para que se pueda apreciar la esencia de lo que queremos aquí ilustrar. Entonces vamos a considerar esta hamiltoniana, que corresponde, como ustedes pueden ver, a una partícula libre. Y de hecho, las ecuaciones de Hamilton nos dan esto que aquí aparece. Q punto es la parcial de h con respecto a p, es decir, p sobre m. Y p punto es menos la parcial de h con respecto a q. Como la q aquí no aparece, entonces esto es 0. Y esto efectivamente representa una partícula libre cuyo momento lineal se conserva. Aquí lo que vamos a hacer es buscar transformaciones canónicas, es decir, cambios de coordenadas que solamente no cambien el tiempo, pero sí aquí estamos permitiendo que las variables q y p se reemplacen por nuevas variables que, como ya hemos visto, se suelen representar mediante mayúsculas. Es un cambio en la notación con respecto a lo que hacíamos en el caso lagrangiano. Allí los cambios de coordenadas se representaban con q' en función de q y t. Aquí, en cambio, las transformaciones se indican de esta manera. Tenemos nuevas coordenadas y momentos en función de las viejas coordenadas y momentos y quizá del tiempo. Aquí, bueno, estamos pensando en este caso sencillo, donde hay un solo grado de libertad, lo cual pues simplifica un poquito la notación. Lo que queremos es buscar transformaciones canónicas que dejen invariante la forma de estas ecuaciones. Es decir, que tal como aquí tenemos q punto es p sobre m, queremos que se siga cumpliendo que q punto sea p sobre m, pero ahora en términos de las nuevas variables, y así como p punto minúscula es 0, queremos que la p punto mayúscula sea 0. Hay una infinidad de posibilidades que aquí podemos explorar, y una muy sencilla sería simplemente proponer que el nuevo momento sea lambda veces el viejo momento, donde lambda es una constante. Proponiendo algo así, se ve claramente que esta primera ecuación mantiene su forma, porque si derivamos
ambos lados de esta igualdad, pues entonces P punto sería lambda por P punto minúscula. Si esto es 0, pues eso también vale 0. Así es de que con una expresión como esta, donde lambda es cualquier constante diferente de 0, ya tenemos satisfecha la condición de que esta ecuación tiene exactamente la misma forma en las variables originales y en las nuevas variables que queremos determinar. La segunda ecuación se satisface entonces y lo que nos queda, lo que tenemos que ver es que la derivada de la Q mayúscula sea P sobre M. Entonces para eso vamos a calcular en forma general la derivada total de Q con respecto a T, pensando que la Q mayúscula puede ser en principio una función de estas tres variables. Entonces lo que tenemos de acuerdo con la regla de la cadena es la parcial de Q con respecto a Q minúscula por la Q punto. Recuerden, aquí estamos calculando la derivada total con respecto al tiempo, más la parcial de Q con respecto a P por P punto, más la parcial de Q con respecto a T. Pero queremos que se satisfagan estas ecuaciones de movimiento, así es de que la Q punto la podemos reemplazar por P sobre M, la P punto vale 0, así es de que ese término desaparece, y esto es lo que tendríamos, y queremos que esta derivada sea P sobre M, o sea, lambda P minúscula sobre M. Por otro lado, nos estamos limitando, como decía, a transformaciones canónicas, y para que la transformación sea canónica se requiere que el paréntesis de Lagrange o de Poisson que aquí tenemos sea igual a 1, pero en este caso vean ustedes que la P mayúscula no depende de Q, así es de que este producto vale 0. Esto es lo único que nos queda, pero además la parcial de P mayúscula con respecto a P minúscula es lambda, así es de que la parcial de Q mayúscula con respecto a Q minúscula tiene que ser igual a 1 sobre lambda, y esta es la condición pues que tenemos que imponer si queremos que se considere una transformación canónica, y para que la forma de las ecuaciones de movimiento se mantenga se tiene que satisfacer esta otra ecuación que está dada arriba. Podemos entonces sustituir esta derivada aquí en la expresión que habíamos obtenido antes, y eso entonces nos lleva a esta ecuación. Vean ustedes que este producto se va a sustituir por 1 sobre lambda P sobre M, nos queda la parcial de Q con respecto a T, y eso queremos que sea lambda P minúscula sobre M, lo cual se puede, por supuesto, escribir de esta otra forma equivalente, despejando la parcial de Q con respecto a T. Esta ecuación, como solamente nos dice cómo depende la Q mayúscula de T, pues tiene muchas soluciones, y una posibilidad sería pues pensar en algo muy sencillo como simplemente P por T sobre M por lambda menos 1 sobre lambda, y aquí es necesario agregar este término, es una especie de constante de integración, de tal manera que cuando la transformación sea la transformación de identidad, precisamente la Q mayúscula y la Q minúscula coincidan. Recordemos que aquí estamos partiendo de suponer que P mayúscula es lambda P. Cuando lambda es 1, la transformación en este punto sería la transformación de identidad, o sea, coincidirían mayúsculas y minúsculas. Entonces, si queremos algo similar a nivel de la Q mayúscula, entonces tenemos que agregar un término como este, de tal forma que para lambda igual a 1, vean ustedes, estos dos se cancelan y nos queda Q mayúscula igual a Q minúscula. Esto satisface claramente esta condición, este término desaparece cuando derivamos parcialmente con respecto a t, y efectivamente esta condición se satisface. Y también lo que podemos ver es que la derivada de Q mayúscula con respecto a Q minúscula es 1 sobre lambda. Es decir, aquí estamos viendo que se satisfagan estas dos condiciones simultáneamente. Si ahora simplemente este parámetro lambda lo escribimos como e a la menos s, de tal forma que cuando la s valga 0, la lambda vale 1, entonces la transformación que hemos propuesto y que hemos sellado aquí va a tener la propiedad de que para s igual a 0 se va a reducir a la transformación identidad. Queda pues entonces esta transformación, que es precisamente el grupo de transformaciones canónicas que vimos en la lección anterior. Entonces aquí se puede ver cómo uno puede, en casos simples como el presente, hallar una familia de transformaciones canónicas que en este caso la hemos construido precisamente con la condición de que la forma de las ecuaciones de movimiento para una partícula libre se mantenga. Entonces podemos recordar
que en la lección anterior se halló que cada una de estas transformaciones que aquí aparecen lleva a una nueva hamiltoniana, que es lo que está aquí dado. Aquí no estamos repitiendo los pasos que nos llevaron a este resultado, todo eso está en la lección anterior. Y en este ejemplo partimos de que la h es p cuadrada sobre 2m, así es de que si esto se sustituye aquí arriba, se puede ver que este término de la h se cancela con este último término, que sería menos p cuadrada sobre 2m, y lo que nos queda es que esta ks, y aquí se llama ks porque depende paramétricamente de s, y como la forma de las ecuaciones de Hamilton se mantiene, entonces esa nueva expresión para las ecuaciones de Hamilton la podemos obtener con esta hamiltoniana que tiene la misma forma que la original, y podemos ver que todo encaja bien. Con la h sustituida aquí, esta h se cancela con el término que procede de este punto. Lo que queda aquí es precisamente p cuadrada minúscula por l a menos 2s, pero eso es lo mismo que p mayúscula al cuadrado, siempre y cuando la f se escoja como 0. Aquí recordemos que cuando se determina la nueva hamiltoniana, queda un término desconocido que en este caso lo podemos ya escoger como 0 para que precisamente la hamiltoniana mantenga en forma estricta su forma. También vimos en la lección anterior que para esta familia de transformaciones la función generatriz es esto que aquí aparece, ya con la f siendo 0. Y bueno, simplemente recordemos que la función generatriz se define por estas condiciones que están aquí escritas entre paréntesis. La parcial de g con respecto a p. Vean ustedes que la g es función de q, p y t, ya no depende de s. Tiene que ser lo mismo que la derivada de q con respecto a s en s igual a 0. Aquí recordamos que la q mayúscula depende de s. Aquí recuerden, lo que tenemos de hecho no es una transformación canónica, sino de hecho es un grupo de transformaciones canónicas que dependen de este parámetro s, de tal manera que cuando la s vale 0, recordemos, la transformación se reduce a la transformación de identidad. Si derivamos esto con respecto a s en s igual a 0, precisamente podemos verificar que se satisface esta relación, y similarmente la parcial de g con respecto a q tiene que ser igual, excepto por un signo menos, a la parcial de la p mayúscula con respecto a s en s igual a 0, y además se tiene que satisfacer esta condición, lo cual aquí efectivamente se puede apreciar que se satisface efectivamente. Si derivamos ks con respecto a s en s igual a 0, de esta exponencial baja un factor menos 2, que es precisamente lo que se obtiene aquí al derivar la g con respecto a t. Al derivar la g con respecto a t, tenemos un menos p cuadrada sobre m, que es exactamente el resultado de derivar ks con respecto a s en s igual a 0. Todo esto ya lo habíamos visto, repito, en la lección anterior. Y esta función generatriz podemos comprobar que se conserva, es decir, su derivada con respecto al tiempo es estrictamente 0. Simplemente aquí derivamos en forma directa. La derivada de este producto es la derivada de la primera por la segunda, más la primera por la segunda. Aquí al derivar con respecto al tiempo, tenemos un término que proviene de la derivada de t con respecto a t, que es 1, con un factor menos p cuadrado sobre 2m. Y hay un término adicional que proviene de derivar este p cuadrada, que nos lleva a esto que aquí aparece. Aquí recordemos que las ecuaciones de movimiento nos dicen que p punto es 0, así es de que el segundo y el cuarto término desaparecen, y además q punto era p sobre m, así es de que todo efectivamente nos da 0. Entonces, este es el resultado interesante. Así como las simetrías variacionales nos interesaban particularmente porque nos llevaban a cantidades conservadas, aquí también lo que estamos viendo en este ejemplo es que cuando obtenemos familias o grupos uniparamétricos de transformaciones canónicas que dejan invariante la forma de las ecuaciones de movimiento, ese fue el punto de partida, obtenemos finalmente una cantidad conservada que es precisamente la función generatriz de esa familia de transformaciones canónicas que hemos construido. Aquí vean que es importante no que tengamos una transformación canónica, sino una familia que depende de algún parámetro. Para poder definir la función generatriz necesitamos que haya un parámetro con respecto al cual podamos derivar, y eso es justamente lo que aquí ya hemos hecho.
En forma general, resulta que la función generatriz de una familia uniparamétrica de transformaciones canónicas que deje invariante la forma de las ecuaciones de movimiento se va a conservar siempre. Lo vamos a demostrar más adelante. Recíprocamente, cualquier cantidad conservada, y aquí subrayo lo de cualquier porque este punto es fundamental. En el caso lagrangiano, no cualquier cantidad conservada se puede asociar con simetrías variacionales de la lagrangiana que estemos empleando. Aquí, en cambio, como vamos a ver, cualquier cantidad conservada, cualquier función de q, p y t cuya derivada total con respecto al tiempo sea cero, resulta ser la función generatriz de un grupo de transformaciones canónicas que dejan invariante la forma de las ecuaciones de movimiento. Antes de ver la demostración en forma general, vamos a tratar un ejemplo donde precisamente vamos a partir de una cantidad conservada y vamos a demostrar que esa función puede utilizarse como la función generatriz de un grupo de transformaciones canónicas que deja invariante la forma de las ecuaciones de movimiento. Eso es todo lo que decíamos en la parte anterior. Entonces, en este ejemplo vamos a tomar algo no tan trivial, pero bastante sencillo todavía, como en el caso de una partícula libre. Aquí lo que tenemos otra vez es una partícula en un campo gravitacional uniforme, moviéndose en una dimensión solamente. De nuevo, el ejemplo es deliberadamente muy sencillo, precisamente para que pues, las complicaciones algebraicas que pudieran surgir no nos vayan a impedir el ver la esencia de lo que aquí se trata de ilustrar. Entonces, a partir de esta h que tomamos como punto de partida, uno puede ver fácilmente que las ecuaciones de Hamilton lo que nos dan es que, por ejemplo, q punto es la parcial de h con respecto a p, nuevamente p sobre m como en el ejemplo anterior, mientras que p punto ahora ya no es 0, sino que menos la parcial de h con respecto a q es menos mg. Entonces, esto es lo que tomamos como punto de partida. Esta es la hamiltoniana para estas, bueno, es una hamiltoniana para estas ecuaciones de movimiento, así como las lagrangianas no son únicas para un problema o para un conjunto de ecuaciones dado. Lo mismo ocurre, por supuesto, con las hamiltonianas. Esta simplemente es la hamiltoniana estándar para este problema. Ahora, podemos verificar fácilmente, es simplemente cosa de utilizar las reglas del cálculo elemental. Podemos ver que esta función extraña que aquí aparece, vean ustedes que tiene unidades de momento por longitud, y bueno, su apariencia definitivamente es algo poco común. Bueno, podemos verificar que esto es una cantidad conservada. Todo lo que tenemos que hacer es lo que está aquí dado en color azul, es derivar la g con respecto a t utilizando las ecuaciones de movimiento. Otra forma de hacer este cálculo sería emplear el paréntesis de Poisson. Ya sabemos que la derivada con respecto al tiempo de cualquier función de q, p y t se puede expresar en términos de paréntesis de Poisson con la función hamiltoniana, pero aquí ya tenemos desarrolladas las ecuaciones de Hamilton, así es de que un tratamiento directo es bastante sencillo. Entonces aquí están los pasos necesarios y uno efectivamente se da cuenta de que esta g, que tiene una forma extraña, repito, es una cantidad que se conserva. Noten que esta g depende de todo lo que puede depender, de q, p y t. Bueno, ahora, cualquier función, cualquier cosa que puede ser inclusive más extraño que esto, con la única condición de que sea una función diferenciable, es la función generatriz de un grupo, no solamente una familia, sino un grupo uniparamétrico de transformaciones canónicas. Todo eso, ustedes tomen cualquier función diferenciable, la que sea, inventen lo que sea, y esa función es la función generatriz de un grupo en el sentido estricto del álgebra. Es un grupo uniparamétrico de transformaciones canónicas, canónicas en el sentido que ya hemos definido anteriormente, como ya conocemos bien, que va a depender precisamente del parámetro S que se va a introducir al resolver estas condiciones. Estas ecuaciones son las que veíamos hace unos minutos, que definen, si queremos verlo así, a la función generatriz. Esta función g lo que determina es la derivada de las q's y de las p's con respecto al parámetro s en s igual a 0, y también nos dice cuál es la derivada de la nueva hamiltoniana con respecto a s en s igual a 0. Entonces, estas ecuaciones son precisamente las que sirven como definición de una función generatriz de una familia
uniparamétrica de transformaciones y efectivamente si comenzamos con una familia de transformaciones canónicas, estas ecuaciones nos permiten encontrar la g y viceversa. Si comenzamos con una g, como esta función que está dada arriba, con ella podemos entonces determinar algún grupo de transformaciones canónicas y eso es justamente lo que vamos a ver a continuación. Entonces aquí hay que recordar pues la expresión que aparece para la g dada arriba. Lo que vamos a necesitar es derivar esta función con respecto a q y con respecto a p, lo cual es bastante sencillo. Vean que estas expresiones son polinomiales. Así es de que lo que uno obtiene, por ejemplo, es que de acuerdo con esta ecuación, aquí partimos de esta segunda, la parcial de p con respecto a s, aquí nada más hay un solo momento, no se necesita el índice i. Esas expresiones son válidas en general para cualquier número de grados de libertad, en este caso solamente tenemos uno. Entonces la parcial de p con respecto a s en s igual a 0 sería menos la parcial de g con respecto a q, y si derivamos la g con respecto a q, vean ustedes, lo que nos da es simplemente p. Aquí tenemos otro término que sería un mgt, y eso es todo lo que aparece con un signo menos, que es parte de la definición. Noten también que estas ecuaciones tienen un estrecho parecido con las ecuaciones de Hamilton en cuanto a que hay este cambio de signo cuando pasamos de p's a q's. En fin, esto es lo que se obtiene y esta expresión se puede también escribir de esta manera en términos de la p mayúscula, evaluando todo esto en s igual a 0. Recuerden que la condición que regularmente imponemos es que en s igual a 0 las transformaciones que estamos construyendo se reduzcan a la identidad. Entonces en s igual a 0 la p mayúscula y la p minúscula queremos que coincidan. De esa manera tenemos una derivada en s igual a 0 igualada a una cierta función en s igual a 0, y lo que hacemos ahora es extender esta igualdad imponiendo por definición, no es algo que sea automático, sino que así nos conviene hacerlo. Vamos a pensar que esta igualdad no solamente se satisface para s igual a 0, sino para todos los posibles valores de la s. Entonces esto es algo que hacemos nosotros en forma artificial, pero esa imposición que aquí estamos efectuando es lo que lleva a que obtengamos efectivamente un grupo de transformaciones al final. Si hacemos eso, si pedimos que esta derivada sea igual a esta función, lo que nos queda es algo que se puede ver como una ecuación de primer orden separable. Entonces aquí cambiamos estas parciales por diferenciales, simplemente para lo que nos interesa. La p estamos considerándola nada más como función de s. Cualquier otra cosa se trata como constantes de integración. Entonces aquí haciendo pues la separación de variables es lo que queda. Esto se integra fácilmente. Y esta constante de integración se escoge de tal forma que para s igual a 0 la transformación sea la identidad. Ven ustedes que aquí podríamos agregar cualquier constante, pero esa constante tiene que ser esto mismo evaluado en s igual a 0. Para s igual a 0, esto y esto coinciden y eso es justamente lo que queremos. De aquí, tomando exponenciales ahora, se obtiene esta expresión que equivale a esta última. Entonces así de fácilmente uno puede obtener parte de la familia de transformaciones canónicas que en este caso vamos a poder obtener a partir de la función generatriz g extraña que aquí hemos tomado como punto de partida. Esta g no es cualquier cosa, es una función que se conserva como consecuencia de las ecuaciones de movimiento. Ahora nos vamos con la otra parte que aquí aparece. Lo que tendríamos es que la parcial de q con respecto a s es igual a 0, es la parcial de g con respecto a p. Nuevamente nos regresamos a la expresión para la g, calculamos esta derivada, eso es lo que resulta. Y de nuevo, toda esta expresión debe de coincidir con esta otra, en donde cambiamos minúsculas por mayúsculas. Todo esto evaluado en s igual a 0. Y nuevamente exigimos que esta igualdad no solamente se cumpla en s igual a 0, que es la parte de la definición, sino que simplemente por decreto pedimos que lo que queda sea válido para cualquier valor de s, y eso entonces nos lleva a esta ecuación lineal. Simplemente quiten lo de s igual a 0, igual en esta derivada con esta expresión, pasen este término a la izquierda para que tome la forma estándar de una ecuación lineal de primer orden. Todo lo que está del lado derecho ya se puede expresar en función de s. De hecho, la p mayúscula ya la conocemos, sustituimos el resultado que
obtuvimos previamente. Y haciendo aquí algunas simplificaciones sencillas, esto es lo que uno obtiene. El lado izquierdo, tal como ocurre con cualquier ecuación de primer orden lineal, se puede ahora escribir en términos de derivada de un producto. Así es de que esta ecuación puede ahora escribirse de esta otra forma, pasando esta exponencial al lado derecho. Y ahora simplemente integramos con respecto a s. Entonces aquí es muy fácil ver que una primitiva de e a la menos s es menos e a la menos s. Una primitiva de e a la menos 2s es e a la menos 2s sobre menos 2, lo cual cancela este factor de menos 2. Y de nuevo, cuando hacemos aquí la integración, podemos agregar una constante de integración. Y esa constante, todo esto que está aquí, es constante, no depende de s. Pero se escoge de tal forma que para s igual a 0, la transformación será la transformación de identidad. Ven ustedes que cuando la s vale 0, este término y este se cancela, este y este se cancela, esto vale 1, y en ese momento entonces Q mayúscula y Q minúscula coinciden, que es justamente lo que necesitamos. De aquí entonces se puede despejar la Q mayúscula, que tiene también una expresión bastante extraña, pero eso tiene que ver con la forma que propusimos para la G mayúscula. Lo que podemos ver es que la forma de las ecuaciones de movimiento efectivamente se mantiene. Fue lo que comenzamos a tratar al inicio de esta lección. Recuerden, en este ejemplo, las ecuaciones de movimiento en las variables originales eran estas que están aquí en color azul, y podemos ver que esa misma forma de las ecuaciones se va a tener en términos de las nuevas variables, a pesar de que tengan estas formas complicadas. Por ejemplo, la derivada de Q con respecto a t. Aquí recuerden, en las transformaciones canónicas no nos interesa cambiar la t. Aquí no hay una t' diferente de la t. Aquí lo único que hacemos es cambiar q's y p's por nuevas q's y nuevas p's y nada más. Entonces la derivada de q mayúscula con respecto a t, de aquí se puede calcular fácilmente. La q punto es p sobre m, que ya usamos estas ecuaciones, en donde quiera que aparecen derivadas de q y de p. Esto es lo que se obtiene, es un cálculo bastante sencillo, y haciendo las simplificaciones posibles, esto es lo que uno puede escribir. Y todo esto se puede ver ahora como 1 sobre m, se puede extraer como factor común por la expresión que está dentro de los corchetes. Todo lo que está aquí dentro de los corchetes es justamente lo que habíamos encontrado para la p mayúscula. Así es de que efectivamente esta ecuación tiene una forma similar en términos de las nuevas variables. La otra ecuación hay que ver que también tiene su análogo en las nuevas variables. Y lo que hacemos es ahora derivar la p mayúscula. Recuerden, lo que está entre los corchetes es la p mayúscula. Si esto se deriva con respecto al tiempo, esto es lo que se obtiene. Y simplificando, recordemos que p punto es menos mg, así es de que esto desaparece. Y entonces p mayúscula punto es menos mg también. Así es de que lo que estamos aquí comprobando es que esa transformación extraña, como puede parecernos, justamente tiene la característica de que la forma de las ecuaciones de movimiento se mantiene a pesar de todo. Aunque no es necesario, se puede verificar, se puede comprobar que las transformaciones que hemos obtenido son efectivamente canónicas. Lo que tenemos que hacer es calcular este paréntesis de Poisson, o también se puede ver como un paréntesis de Lagrange. Este sería el paréntesis de Q minúscula con P minúscula. Y estas derivadas se calculan muy fácilmente porque, a pesar de que Q y P tienen expresiones relativamente largas, sobre todo la Q mayúscula, la dependencia en Q y P es muy simple, y esto es lo que se obtiene. Y efectivamente el resultado es 1 para cualquier valor de S. Entonces lo que esto nos prueba, aunque no sería necesario, es que las transformaciones que hemos obtenido mediante la integración de estas ecuaciones diferenciales efectivamente es una familia de transformaciones canónicas. Aquí tenemos pues la P mayúscula y aquí tenemos la Q mayúscula. Vean que la Q mayúscula depende de todo lo que puede depender: Q, P, T y S. Entonces, para todos los valores de S, aquí S puede ser cualquier número real, lo que tenemos es una transformación canónica que, como hemos comprobado, mantiene la forma de las ecuaciones de movimiento. Entonces, en resumen, en este ejemplo, lo que hicimos fue comenzar con cierta hamiltoniana, ver qué ecuaciones de movimiento nos dan. Vimos que cierta función, que aquí uno obtiene, quién sabe cómo, uno puede comprobar que esta es una cantidad conservada. Esta función sirve para generar
un grupo uniparamétrico de transformaciones canónicas. Aquí ya obtuvimos la forma explícita de esas transformaciones. Lo que no estamos comprobando es que efectivamente forman un grupo, pero eso es una consecuencia directa del teorema de existencia y unicidad de las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Entonces aquí, como obtuvimos estas expresiones resolviendo un sistema de ecuaciones diferenciales, eso ya garantiza que lo que estamos obteniendo efectivamente tiene la propiedad de grupo. Y automáticamente también las transformaciones que hemos obtenido son canónicas, cosa que aquí hemos verificado. Ahora, como tenemos aquí nuevamente la misma forma de las ecuaciones de movimiento que había en un principio, esto significa que para las nuevas variables podemos utilizar esta hamiltoniana. Precisamente si esto se sustituye en las ecuaciones de Hamilton, lo que vamos a obtener son precisamente las ecuaciones que aquí hemos comprobado que efectivamente se satisfacen. De hecho, la nueva hamiltoniana se puede determinar mediante esas relaciones generales, y lo que tiene que ocurrir es que si la nueva hamiltoniana se obtiene a partir de estos cálculos, esa nueva hamiltoniana tiene que ser tal que precisamente tenga la misma expresión que la hamiltoniana original, pero en las variables nuevas. Esto puede parecer un poquito confuso, pero aquí lo repito nuevamente. Entonces, como aquí por construcción lo que queríamos es que la forma de las ecuaciones de Hamilton se mantuviera, entonces eso quiere decir que con las nuevas variables podemos utilizar una misma expresión para la hamiltoniana que la hamiltoniana que teníamos en el inicio, pero en términos de las nuevas variables. Por otro lado, la nueva hamiltoniana se puede determinar una vez que especificamos la transformación canónica, y entonces lo que tiene que ocurrir es que la nueva hamiltoniana, que se puede determinar de aquí, debe de ser tal que tenga la misma forma que la hamiltoniana original. Y esta precisamente es la condición para que las ecuaciones de movimiento mantengan su forma. En la siguiente lección vamos a comprobar que a partir de esta condición uno puede concluir que la función generatriz de una familia de transformaciones que dejen invariante la forma de las ecuaciones de movimiento se conserva como consecuencia de esta relación. Ya veremos también algunos ejemplos más en donde trataremos estas implicaciones en las dos direcciones. Por ahora, bueno, espero que lo anterior resulte claro. Como siempre, pues muchas gracias por su atención y hasta la siguiente.